empieza a presentar. Ahí ya está grabando. Sí. ¿Partimos? Sí. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer a todos los que se han conectado hoy día. Vamos a comenzar con nuestra séptima charla o conversatorio en el contexto del Congreso Ideológico del Partido Ecologista Verde, Región Metropolitana. Hoy día vamos a hablar de un tema que creemos que es fundamental poder incorporar en lo que va a ser las propuestas ecologistas de los próximos años y en especial con todo lo que viene de la discusión de la nueva constitución, donde los ecologistas vamos a trabajar fuertemente por tener una constitución ecologista, una constitución verde, que nos permita efectivamente incorporar los temas de nuestra agenda. Hoy día vamos a contar y vamos a estar con Bernardo Reyes. Bernardo es un ecologista fundador de varios movimientos. Hemos sido parte con Bernardo desde la creación del Instituto de Ecología Política, la Red Nacional de Acción Ecológica. Hoy día Bernardo Reyes también es director de Ética de los Bosques y además es docente en varias universidades, ha trabajado en Canadá, es un biólogo destacado, pero fundamentalmente un ecologista que tiene una vida y una trayectoria dedicada a la conservación muy prioritaria de nuestro bosque nativo. Hoy día nuestro tema de discusión es el bosque nativo como elemento y como fundamento para las propuestas de los ecologistas en la lógica de comenzar a construir un programa para un ecodesarrollo. El bosque en general durante la historia de la humanidad ha sido considerado un objeto de desarrollo. Durante los últimos 200 años, la revolución industrial en particular, el bosque ha sido considerado como una materia prima que ha sido intensamente utilizada en la construcción de ciudades, para la elaboración de materias primas como la celulosa, y obviamente lo que ha sido y ha tenido como impactos globales, porque estamos hablando de que la explotación del bosque nativo es un problema planetario, que la gente probablemente se ha sensibilizado mucho con la defensa del Amazonas, pero en el caso chileno, nosotros tenemos una situación que es importante tener en consideración. En Chile, de acuerdo a CONAF, hoy día tenemos en la protección de 105 unidades, entre las cuales se encuentran 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos nacionales. CONAF tiene en vías como medidas de protección 18,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 21,3% del territorio continental, de acuerdo a cifras de CONAF. También esta institución establece que la superficie cubierta de bosque en Chile representa el 23,3% del territorio nacional, con 17,6 millones de hectáreas de estas, 14,41 millones de hectáreas corresponden a bosque nativo, lo que representa el 19% del territorio nacional. Dentro de ese porcentaje tenemos 6 millones de hectáreas, 6 millones 100 mil hectáreas de bosque adulto y 4 millones 431 mil hectáreas de bosque de renovales que están en etapa de recuperación, muchos de ellos. En el caso de las plantaciones forestales, que es donde probablemente nosotros hoy día tenemos
un conflicto permanente desde la séptima región hasta la décima, o la región de los lagos hoy día, con las plantaciones forestales de eucalipto y, y de pino insigne. Tenemos del orden de los 3 millones de hectáreas, que es lo que equivalen a un 4,07% del bosque del territorio nacional a través de estas plantaciones. Entonces, estamos hablando de que la superficie de las plantaciones forestales en el país para aspectos fundamentalmente madereros de explotación industrial, estamos hablando de 3 millones de hectáreas, son realmente importantes, en especial en regiones donde conviven o han excluido de su territorio a comunidades indígenas, particularmente mapuches, donde Bernardo nos va a poder contar temas bastante importantes respecto a la historia que tiene él con Ética de los Bosques. Respecto al bosque nativo, dentro de este 20% del territorio nacional que hoy día está cubierto, todos sabemos que no es un bosque sano. Hay muchas de esas hectáreas que se están considerando hoy día corresponde a situaciones de explotación que están en pleno desarrollo. Hay mucha explotación todavía en Chile del bosque de manera furtiva, de manera ilegal. Por lo tanto, nosotros no estamos viendo que el bosque en su conjunto está protegido por CONAF, que CONAF, donde tiene mayor atribución para la defensa o la protección del bosque, es efectivamente en los parques nacionales. Pero en las zonas que no están protegidas, el bosque hoy día está siendo explotado de manera regular a lo largo y ancho de nuestro país. Para nosotros, el tema del bosque, desde el punto de vista de los ecologistas, tiene una importancia fundamental porque nosotros vamos a incorporar en esta discusión un elemento que tiene que superar la visión del bosque como objeto de desarrollo. Es decir, el bosque que aporte al Producto Interno Bruto de nuestra economía. Nosotros como ecologistas lo que necesitamos es que el bosque sea considerado como un elemento fundamental para una política basada en el ecodesarrollo. Nosotros creemos que en este concepto, el bosque, más allá de su aspecto maderero o la importancia de como materia prima, hoy día tiene yo diría, un rol fundamental como un seguro ecológico en lo que respecta, por ejemplo, hoy día a la situación del cambio climático, el bosque como protector de la biodiversidad, el bosque como generador de agua, como protector de las napas subterráneas, el bosque en su complejidad ecosistémica, con el rol que tiene en la interacción, no solamente con los seres humanos, sino que con todas las especies que habitan en sus alrededores. Por lo tanto, como ecologistas, nosotros superamos esta visión parcial que hay del bosque como un recurso maderero. Para nosotros el bosque es un ecosistema complejo que tenemos que cuidar y que tenemos que incorporar hoy día en la nueva discusión o en la discusión que se va a iniciar por una constitución, una nueva constitución en Chile, donde los ecologistas vamos a trabajar por una constitución verde que para nosotros es fundamental que logremos dar y rescatar el valor del bosque en nuestro país. Es importante también incorporar el bosque desde el punto de vista de la protección o el rol de lo que son los pueblos del bosque, como después lo va a hablar en detalle Bernardo Reyes, que son todas aquellas comunidades, tanto de pueblos originarios, como de las comunidades que ya se han, de una u otra manera, ya conviven y viven del bosque a través del raleo, la explotación de las semillas, de todo lo que son los hongos que están presentes en el bosque, etc. Hay mucha gente que hoy día vive también del bosque. Por lo tanto,
hoy día tenemos una conversación que creemos que puede ser muy interesante para abordar desde la perspectiva de lo que es este congreso ideológico del Partido Ecologista Verde, porque para los ecologistas esta efectivamente se convierte en una, yo diría, de las principales demandas que vamos a tener en los próximos años como ecologistas para rescatar el valor del bosque en la sociedad chilena y también, obviamente, en la sociedad planetaria. Dejo entonces a Bernardo Reyes, quien nos va durante 30 minutos a presentar su visión respecto a el rol que tiene el bosque para los ecologistas en Chile. Bernardo, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación que nos vas a dar. Estás muteado, Bernardo, no se te escucha. Tardes, muy buenas tardes a todas y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación a reencontrarnos y volver a dialogar y conversar. Y en realidad motivarnos y co-inspirarnos, conspirar para el nuevo proceso constituyente, para la formación de equipos potentes que puedan transformar esta denigrante realidad que ha transformado la realidad política que vemos con estas payasadas en el Parlamento y con estas discusiones que nos hemos embarcado, en las cuales el sentido del buen vivir simplemente no es un tema de conversación. Acá lo que se está hablando es cómo vendemos riñones, lo conversábamos temprano, cómo vendemos manos, pies, porque igual podemos caminar con un pie. Podríamos incluso vivir y trabajar con una mano, o sea, podríamos estar vendiendo parte de nuestro futuro, parte de nuestros ecosistemas, como ya lo hacemos, para poder comer hoy. Entonces eso resulta absolutamente absurdo en vez de poder tener una discusión seria y elevada para la construcción de la matria. Me gusta más la palabra matria que la palabra patria. Y entonces en este tema de mirar el bosque, creo que uno de los temas que a mí me fascina es cómo lograr, y uno se da cuenta que todo el tiempo está aprendiendo de nuevo algo más sobre los bosques, que nunca es suficiente. Y una pregunta que debiera hacerse cada ecologista, particularmente cada simpatizante y cada persona que vive en este territorio que llamamos Chile, es qué es un bosque para cada uno de nosotros. ¿Por qué es distinto un bosque magallánico? ¿Qué es distinto un bosque de altura, a 3.000 metros de altura? Encontrarse con unos bosques que hasta hace pocos años ni siquiera, por la forma como lo medía CONAF, no existían. Ahora sabemos que sí están allá los bosques de Kenia, los quenuales, Budeley y Encana, bosques que pueden crearse a altura de 3.000, 3.500 y casi hasta 4.000 metros de altura, desconocidos para la mayor parte de la gente, o bosques enanos, o esos Krummholz que hay en Aysén. Entonces, un bosque es una concepción bien distinta. Es muy difícil hablar de un bosque porque hay tantas formas de bosque como personas hay en los territorios. Entonces, para algunos puede ser un conjunto, una asociación de árboles nativos, o quizás exótico, ver una plantación de pinos en qué lindo el bosquecito. Entonces, la pregunta inmediata es, oye, ¿y qué tan distinto es un bosque a una plantación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo entender el bosque? ¿Lo entendemos quizás como un ecosistema muy complejo, con millones de años de evolución? En realidad en Chile muchos de nuestros bosques patagónicos tienen más de 65 millones de años de evolución. ¿Cómo entendemos estos bosques? ¿Lo entendemos como el clímax de un proceso evolutivo de las plantas de hace 230 o 400 millones de años, cuando salieron del mar y las plantas comienzan a colonizar los continentes para construir los ríos y repoblarla y poblar la tierra? ¿Lo queremos entender el bosque como una complejísima red de vida y el dormitorio, la casa, el living, el comedor de millones de especies entrelazadas que colaboran entre ellas y están en una permanente evolución? ¿O queremos entender el bosque como una compleja red neurológica de información, de flujo de energía, de memoria, que está escondida de nosotros y que es la base que sostiene todo lo que vemos? Sostiene todo lo que vemos sobre el suelo. La rizósfera, un concepto nuevo. Bueno, la rizósfera y el bosque evolucionan al mismo tiempo y son una compleja red que recién comenzamos a entender cómo está funcionando y cómo ha ayudado a expandir las capacidades del cerebro humano. Si no, vean por ahí un video maravilloso que hay sobre el mundo fantástico de los hongos y van a descubrir
cómo los hongos han ayudado a los pueblos a través de su proceso evolutivo, al Homo sapiens y antes del Homo sapiens, a nuestros antecesores, a expandir la capacidad de visualizar y ver el mundo. Otra forma de entender el bosque es mirar sus funciones. A ver, fuente de oxígeno, sí, todos los días, si no fuera por los bosques y las plantas, no tendríamos el oxígeno que respiramos. Perderíamos ese 19-20% que hay en la atmósfera. El bosque como un sumidero de carbono y que regula el ciclo, a través del ciclo del carbono, el flujo entre el carbono que va a la atmósfera, el que va en el agua, el que va en el mar, el que queda almacenado en la tierra y que ha mantenido durante años una cierta estabilidad climática y que hoy día hemos y estamos trastocando y que hoy día se refleja en esta tremenda acumulación de CO2 en la atmósfera y que llamamos hoy día uno de los mayores riesgos para la humanidad y nuestra civilización, que es el cambio climático. El bosque como el super mega mercado por los alimentos, por las frutas, por las semillas, por los hongos. Hay pueblos que comen hasta musgos en el hemisferio norte. Las medicinas que otorga el bosque, como mencioné, el hogar de miles de especies. El bosque como la madera, la mesa, la cuna, el ataúd. El bosque como ese espacio de identidad, como el que tienen los pueblos de los bosques, que llevan una memoria increíble. Por ejemplo, en Irlanda en particular, y algunos de los pueblos más antiguos en las Islas Británicas, los celtas, construyeron su abecedario, el primer nombre del abecedario, la primera letra, corresponde al nombre de uno de los árboles que poblaban sus bosques. Para poder derrotarlo, los ingleses quemaban los bosques, porque cuando entraban a los bosques no había forma de derrotarlos. Los bosques como una fuente de inspiración, una fuente de espiritualidad. Para el pueblo mapuche, y esto lo he aprendido yo ya de viejo, entrar a un bosque sin pedir permiso es algo absolutamente inusual. Los pueblos piden permiso para entrar al río, piden permiso a los seres que habitan el bosque. Se toma contacto con el suelo, se detiene, se medita, ¿por qué estoy entrando yo? ¿A qué vengo? ¿Qué hay acá? Para que el bosque no me enferme, para que el bosque me dé salud, pero además para que acepte desde mi humildad reconocer esta gigantesca sabiduría que está allá. El bosque, decimos nosotros, en esta alianza que le hemos llamado Ética en los Bosques, nos preguntó alguien, una colega para hacer nuestro logo, y dijo, díganme en una frase, ¿qué es el bosque? El bosque es la cuna del agua. Vamos a ver un poquito más de esto en la bomba biótica y cómo el bosque en realidad es una bomba generada de agua. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de darle gracias a los bosques cada día? ¿En qué momento del año los tenemos en nuestra mente? Y bueno, los bosques en el planeta están en crisis. Hoy nos va quedando solamente 30% de la superficie terrestre con cobertura de bosques. Algunos datos ya nos daba Rodrigo, ¿no? 4.000 millones de hectáreas. Y de estas, casi el 60% son bosques tropicales o subtropicales. Y una proporción muy pequeñita son bosques templados en los extremos sures y norte de los planetas. Y Chile tiene una proporción importantísima de eso en América Latina. Pero estos bosques están sufriendo una arremetida gigantesca por un modelo alimentario, el modelo de la carne fundamentalmente. Como ecologistas tenemos que pensar, si podemos pensar una humanidad con 8.000, 9.000 millones de habitantes o 10.000 millones de habitantes con los hábitos de consumo de carne que tenemos hoy. La carne, el consumo de carne y particularmente McDonald's, pero no es el único, la producción lechera también, requiere de la destrucción de bosques cada día. De estos 15.000 millones que son de árboles que son talados cada año, estos 3 billones de árboles, 40 hectáreas por minuto, un porcentaje importante son talados para producir carne y para producir soja, para producir carne o para producir leche. Mira cómo nuestro modelo alimentario no solamente hace sufrir animales, destruye los bosques. Un planteamiento como ecologista es, wow, no asocio mi hamburguesa y no asocio mi plato, no asocio mis quesos con la destrucción de los bosques, pero hay una conexión allá. La selva amazónica cubre cerca de 6,7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, unos 670 millones de hectáreas. Y cada año se están perdiendo cantidades gigantescas producto de los incendios para producir carne.
Entonces, ojo, acá tenemos que entender que hay un conjunto evolutivo impresionante con servicios que vamos a mirar en más detalle, que se está perdiendo a una velocidad importantísima, donde hay más de 40.000 especies de plantas y cada año descubrimos nuevas. Hay más de 1.300 tipos de aves. ¿Para qué hablar de los anfibios, de los reptiles? Una red complejísima, solamente en el Amazonas, que es el macizo de selva tropical más grande del mundo todavía, ¿no? Con Bolsonaro, ahí vemos un poquito el detalle de dónde están los bosques en el planeta. Y si ustedes se dan cuenta, la franja que va teniendo bosque es muy pequeña. Y si miráramos, no lo quiero mostrar para no deprimir a nadie, la red de incendios, ¿dónde están? En este mismo plano, estaríamos extraordinariamente preocupados. El bosque nativo de Chile es muy especial. Como mencioné antes, tiene más de 60 millones de años de evolución con la Antártida, con parte de África, con parte de Nueva Zelanda, cuando éramos Gondwana, y tiene ahora poquito más de 3.800 especies de plantas, y como dije, seguimos descubriendo. Y de esta un porcentaje altísimo, casi el 35% son endémicas, esto es, no están en otras partes. Por eso somos un hotspot de biodiversidad. En este rinconcito que apenas se ve, tenemos un hotspot, un lugar donde se pierde rápidamente la biodiversidad. Tenemos que frenar porque acá hay un tesoro planetario. Ahí podemos ver un poquito más de detalle los bosques templados que van quedando en el planeta, en la costa de British Columbia y el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur acá, en esta zona, y algunos pocos lugares en Asia, un poquito en el norte de Europa, pero son 35 hotspots de biodiversidad que se están reduciendo en general a escala planetaria, en algunos casos apremiados por el cambio climático y el white beetle, por ejemplo, destruyendo masivamente bosques en Canadá. Alguien podría decir, pero no importa, los bosques se regeneran. Sí, los bosques tienen capacidad de regenerarse mientras haya macizos suficientes, pero requieren cientos y a veces miles de años en regenerarse. Entonces tenemos una tarea ahí, porque regenerar los bosques no es una tarea fácil, ¿no? No se recuperan fácilmente los incendios. Y cuando vemos, estudian los bosques que se han recuperado los incendios después de 40, 50 años, estos tienen 25% menos carbono que aquellos que no han sido afectados. Tienen mucho menos biodiversidad. Y en el caso del bosque esclerófilo mediterráneo de la zona central, que está ardiendo, y nosotros vimos arder una buena proporción cuando se quemaron estas 650.000 hectáreas el año 2017, una parte importante de eso fue bosque maulino, del cual prácticamente van quedando unos cuantos miles de hectáreas y nada más. El proceso de regeneración del bosque es un proceso súper complejo y se pierde fundamentalmente en Chile porque, bueno, lo venimos haciendo del año 1850 masivamente para generar tierras para el cultivo agrícola, para la ganadería, para las plantaciones forestales. Mencionaba Rodrigo, tenemos poquito más de 2.400.000, casi 3 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivo de bosque, de pino y de eucalipto, y otras tantas plantaciones de paltos, de manzanos, todo monocultivo, ¿no? La monocultura insertada en la cabeza. Hemos perdido entre el año 1970 y el 2010 unas 780.000 hectáreas, algunas de ellas quedaron convertidas en matorrales, otras en plantaciones y otros terrenos para ganadería y agricultura. Cada año se están perdiendo entre 10.000 y 15.000 hectáreas de bosque nativo, por incendios, por sobrepastoreo, por extracción de tierra. O sea, el bosque también se degrada. Entonces no solamente perdemos, y particularmente entre el Maule y los ríos hay una presión tremenda para esto. En la Araucanía ha sido brutal y de ahí que la escasez de agua, la escasez de biodiversidad, la escasez del agüen para los mapuches transforma la recuperación del bosque nativo y su restauración como un tema central en su lucha territorial. Los bosques han sido mirados como sumideros de carbono. Las plantaciones también porque crecen rápido y efectivamente capturan mucho, durante su periodo de crecimiento capturan mucho carbono de la atmósfera. Entonces, en sí, desde esta perspectiva, cumple una función importante. Sin embargo, después de 8 o 10 años, esa plantación de eucalipto ya transformó ese carbono fijado, lo devuelve al mercado y lo vuelve a la atmósfera porque lo convierten en pulpa de celulosa y la pulpa de celulosa rápidamente entra de vuelta a la atmósfera.
En el caso del pino, quizá un poquito más. Aquello que va a madera para construcción puede permanecer durante 20, 30 o muebles por 20 o 30 años, un poco más. Pero en general, los estudios nos están dando señales bien, bien preocupantes. Normalmente una hectárea de bosque nativo puede capturar unas 100 toneladas en promedio de carbono, o sea, unas 350 toneladas de CO2 por hectárea, en 100 años. Entonces, uno dice, wow, súper importante plantar más para capturar. Sí, es cierto. Pero más que eso, o sea, igual que plantemos, tenemos que preocuparnos no de degradar los bosques, porque nos hemos dado cuenta por estudios que ha hecho el Instituto de Investigaciones de Woods Hole, de que una cantidad enorme de bosques están liberando más CO2 que el que almacenan, porque son bosques enfermos. Son verdes por fuera, pero están enfermos. Y están liberando unas 425 millones de toneladas de CO2 al aire. Y 60% de esas emisiones están acá en América Latina. Entonces, atención, los bosques no están saludables. Y no están saludables porque quienes vivimos en torno a ellos estamos haciendo algo que los enferma. Nosotros seríamos como el coronavirus del bosque. Y la pregunta es cómo enfrentamos este proceso de degradación que no solamente reduce el stock de carbono que almacena el bosque, sino que limita seriamente muchas de las funciones que los ecosistemas boscosos tienen. El bosque no es un conjunto de árboles, es suelo. Mencioné yo la rizósfera, esta compleja red de hongos, bacterias y virus que están ahí abajo, intercambiando información, movilizando nutrientes, hábitat, ¿no? Pero es también esta gigantesca bomba de agua, generadora de suelo, reguladora climática. Entonces, Disculpa, quedan 5 minutos para que te... ¿podríamos pensar tener bosques, desarrollo sin bosques saludables? Yo creo que esta es una tarea para toda la sociedad. Primero, conocer sus bosques y luego definir dónde está. Acá hay una esquemita breve a la mano izquierda de la pantalla de cómo funciona la bomba, esta bomba para generar agua en los continentes. Los mares están permanentemente evaporando agua, pero esa agua no regresa a la Tierra a menos que haya un proceso de evaporación. Entonces, los bosques costeros son literalmente generadores de lluvia. Entonces, el bosque como generador de lluvia nos plantea a nosotros un tremendo desafío entenderlo. Y por lo tanto, la pregunta es si el ecodesarrollo local y el desarrollo bioregional, porque nunca es solamente regional, es por cuenca, nos plantea una nueva ética para vivir con los bosques y una nueva estética también para conceptualizar el desarrollo y los espacios que queremos reconstruir, regenerar y en el cual queremos solazarnos en una estética que efectivamente no erosione la vista y no cree una deformación mental. Por lo tanto, deberíamos considerar los bosques, como también lo decía eh, nuestro amigo, en la introducción, nuestro amigo Candia. Rodrigo decía, tenemos que pensar en los derechos de la naturaleza y por lo tanto ver al bosque como un bien común, irreemplazable y crítico. Por lo tanto, un sujeto del desarrollo, no solo un objeto del desarrollo. Y los bosques, las cuencas altas, como un patrimonio súper archicrítico en toda cuenca, porque articula todo el territorio. Los suelos en estos bosques, como una rizósfera extraordinariamente compleja también, fundamental para proteger su salud. Entonces necesitamos redefinir el rol de los bosques en cada región. Cada región tendrá que hacerlo con este proceso. ¿Y qué implicancias tiene para poder iniciar este proceso de protección, regeneración y restauración que necesitamos para enfrentar el cambio climático y la ceguera humana? Entonces, ¿qué hacemos frente al deterioro de los bosques y la ceguera del modelo actual? Es pensar en la regeneración y la restauración, recuperando los ecosistemas boscosos que incluyen humedales, que incluyen zonas de pastoreo, etcétera, y aprender de los pueblos originarios que han aprendido a convivir con ellos sanamente. No los destruían. Incluso se hacían incendios, eran incendios que iban rotándose para poder hacer un cultivo de rotación. Una situación que por población hoy día no podemos hacer, pero hay aprendizaje en cómo ellos perciben la salud de un bosque como la Nehuen la salud de un territorio. Gestar un manifiesto por los bosques y los ríos aéreos de Chile cuando nos plantean una carretera hídrica de 25.000 millones de dólares que quieren declarar un bien público para que con la plata de todos los chilenos se construya esta locura de producir, para producir después en el norte, en el desierto,
1 millón de hectáreas de exportación de monocultivo, que es lo que plantea Juan Sutil con su carretera hídrica, es decir, no, la carretera hídrica son los ríos aéreos que tenemos que reconstruir. Y tenemos que buscar un mecanismo en cual el bosque comience a tener sentido en cada localidad. Por lo tanto, este bosque como parte de un proceso regenerativo y de una conceptualización del ecodesarrollo como el buen vivir. Lo dejo ahí para que hagamos preguntas y podamos conversar un poquito más cómo enfrentamos el desafío de deterioro de los bosques en Chile y cómo avanzamos hacia integrar a este sujeto del desarrollo que son los bosques en el gran potencial de una nueva vida para el país. Gracias, Bernardo. Vamos a pedirle a las personas que están participando de esta charla, ya tenemos alrededor de 30 personas. Algunos ya han hecho sus preguntas por escrito. Los que quieran hacerlo, los invito a que vayan escribiendo sus preguntas. Quería decirte, Bernardo, que no se vio la presentación que tú estabas hablando, no estaba puesto en la pantalla. Ah, qué pena. Para mientras yo te voy a partir con las primeras preguntas. Juan Carlos Zurita plantea los monocultivos en la región de los ríos donde están destruyendo bosque nativo para poblar con eucaliptus y pinos. Ojo, en la carretera de los 7 lagos desaparecen los copihue, dando paso a eucaliptus, araucarias enfermas en la región de la Araucanía en esta época. Y también plantea a plantar bosques comestibles en las plazas. Esa es la primera observación. Silvana y consulta. Silvana Ceballos hace una pregunta. ¿Cómo sabemos cuando un bosque está enfermo? ¿Qué lo caracteriza? Y voy a plantear una tercera, y de ahí, para que tú las respondas, las puedes ir mirando, también están ahí en el chat. Y la tercera es de Camila Ibáñez, que dice muy concretamente, pero para poder proteger los bosques hay que modificar la ley. Que ojo, la prioridad la tienen las forestales. Vamos a dejar con estas tres, ¿cómo se llama? Presentaciones, estas tres consultas y también comentarios. Bernardo. Voy a partir con la última pregunta, porque va a abarcar varias de las otras cosas y porque es más general y nos lleva a la tarea que tenemos como partido también, ¿no? Cambios a la ley. O sea, yo creo que no tenemos que hacerle cambio a la ley, yo creo que tenemos que reconceptualizar una ley que le entregue, que reconozca los derechos del bosque como sujeto de derecho dentro del concepto de derecho de la naturaleza. Los bosques no son un conjunto de palos. Por lo tanto, si son estructuras vivas de larga trayectoria, son parte del patrimonio biocultural de un pueblo. No solamente biológico, biocultural. Y por lo tanto, tendremos que repensar la ley del bosque nativo y la ley de plantaciones aparte, porque probablemente por el consumo que tenemos de papel y ahora de ropa desechable hecha en base a celulosa textil, tenemos que tener las dos leyes, pero tenemos que tener una ley que parta por saber qué son efectivamente los bosques, cuál ha sido su trayectoria en los últimos millones y miles de años, y qué hemos hecho con ellos y qué no podemos seguir haciendo. Y por eso invitaba a conocer los bosques, porque si no los conocemos, ¿cómo los vamos a proteger? Necesitamos conocerlos, conversar más, sentarnos a conversar con ellos, sentar a reflexionar, porque si no, no podemos. Entonces necesitamos cambiar la ley, sí, definitivamente, que incluya los derechos de los bosques como parte de los derechos de la naturaleza, y que cualquier comunidad, como dicen los derechos del bosque en la Constitución de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo, cualquier persona, viva o no viva en torno a un bosque, tiene el derecho a hacer un acto de defensa de ese, presentar un derecho, un recurso de protección, etc. Entonces, eso es un cambio central en la legislación, pero además van a ser unos cuantos párrafos en la nueva constitución política. Tenemos que sentarnos a conversar cuáles son los principios para la protección de estos ecosistemas complejos. Y en segundo lugar, muchos de estos bosques están enfermos. Efectivamente, la araucaria en la cordillera de la costa, del Biobío al sur, que es un ramo muy pequeño, es una zona muy pequeña que queda del bosque de araucaria, están todas enfermas, con un hongo que es endógeno, que normalmente está en la raíz, pero ahora ha avanzado hacia la parte superior y está matando
a las araucarias, la está matando en 3, 4, 5 años muy rápidamente. Se le echa la culpa al cambio climático. Es muy fácil hacer eso, porque claro, hemos tenido unas sequías terribles de 11 años ya, y es cierto que están muy estresados, pero estas son especies que han evolucionado por más de 60 millones de años y no creo que estén viendo ahora algo que no habían visto antes. Las alteraciones son mayores y son más complejas. Entonces, tenemos bosques enfermos porque están con hongos, las vemos acá si van al Cajón del Maipo, 70% de los bosques del Cajón del Maipo están secos. Si ustedes van a Cochamó, van a encontrar parches de bosque nativo que se ve café en pleno verano, van a encontrar bosque que se está cayendo solo, viene unas rachas de viento fuerte y normalmente tienen grandes áreas de bosque que están cayéndose producto de tormenta. Esto no es normal, tiene que ver con efectos también que están ocurriendo a nivel de las raíces. Y por lo tanto, tenemos que dedicarle muchísimo más recursos a estudiarlo y a comprenderlo. Pero no solamente la perspectiva científica, tenemos que también escuchar y aprender del conocimiento local, que es un conocimiento recontra importante, que son los saberes locales, los saberes ancestrales, dialogando con el mundo científico y las ciencias sociales también, para generar a partir de estos diálogos un nuevo conocimiento y una nueva forma de dialogar con los bosques. Finalmente se planteaba los bosques comestibles. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener yo lo he visto en varios países en América Latina, lo he visto también en África, tiene franjas en plantaciones de eucaliptos donde están cultivando café, donde están cultivando maíz, mientras están creciendo los árboles, esas zonas están produciendo otros productos. El bosque nativo chileno es literalmente una gigantesca despensa. Yo trabajo con muchas redes de mujeres recolectoras y ellas están todo el año, alimentándose y creando una economía a partir de esa riqueza que tiene el bosque. Entonces, la pregunta es, esa economía desconocida que nutre unas 230.000 familias en Chile, 230 o 280.000 familias, no tiene ningún estatuto reconocido. Y su derecho a la recolección y al conocimiento y la protección del bosque simplemente es un hecho anecdótico, pero no son sujetos de derecho, ellos no son sujetos de ninguna política pública hasta el momento. Y ahí tenemos una tremenda capacidad, yo le llamo los ojos y oídos del bosque, porque todo lo que está pasando, que están haciendo las empresas forestales, nos llega sí o sí a través de ellas. Y tenemos en ellas unas tremendas luchadoras, digo ellas porque un porcentaje altísimo son mujeres jefes de hogar, de personas que en otros países le llaman campesinos y campesinas sin tierra. Hola. Hola. Eh, Vamos a continuar, Bernardo, con las consultas. Camila Ibáñez, ya, es la de la ley. Natalia, la Natalie, nos plantea ¿qué maestro Bernardo? Pregunta, si es que lo leíste, ¿qué opinión tienes del libro de Simonetti sobre biodiversidad en plantaciones? ¿O qué nos puedes contar acerca de eso? Me ha tocado caminar por los bosques y las plantaciones con Simonetti, que es un hombre que sabe mucho, y él ha estudiado los roedores, por ejemplo, y ha encontrado que muchas veces después de una talarraza, que es la peor forma de talar una plantación, y que debería estar prohibida en Chile, porque se puede cosechar una plantación en franja sin hacer talarraza, pero en Chile se autoriza la talarraza. En Suecia la talarraza máxima es de 20 hectáreas, muy ocasionalmente 50 hectáreas, y tú viajas por todo Suecia y nunca ves, con toda la industria que tienen ellos forestal, nunca ves los peladeros que se ven en Chile. Bueno, después de una talarraza se acumulan muchos desechos, y durante los primeros 2 o 3 años efectivamente hay mucho más roedores en esas plantaciones, que hay a veces en el bosque nativo, que está mucho más balanceado. Y debajo de una plantación particularmente de pino, no de alta densidad, tú encuentras sotobosque, porque el bosque nativo tiene las formas de recuperarse y hay biodiversidad. Pero lo que ocurre es que en los últimos años hay un proceso que le llaman de intensificación forestal, particularmente serio para el caso del eucalipto, donde si antes plantaba 600 hasta 1000 eucaliptos por hectárea, hoy día, como lo único que interesa es la pulpa, se están plantando hasta 2000 hectáreas de eucalipto.
Y si ustedes han visto, las plantaciones de pino ya no son pinos gruesos de 20, 30 años, pino para madera, sino mayoritariamente de nuevo pino para celulosa, la mayoría. O sea, esos son literalmente bosques oscuros, donde no hay sotobosque. Entonces, esta biodiversidad que albergan algunos tipos de plantaciones, como las plantaciones de álamo y las antiguas, las plantaciones de pino para madera, no es la realidad de la mayoría de las plantaciones. Entonces, no está diciendo una mentira, lo que está diciendo es que puede haber, y si analizamos bien, deberíamos obligar de que las plantaciones mantengan el sotobosque, de que las plantaciones tengan menos densidad. Repito, necesitamos plantaciones, pero no el concepto de plantaciones que manejamos en Chile. Necesitamos plantaciones que sean multipropósito, no solo para pulpa. Con eso respondo un poquito esa pregunta, creo, Natalie. Si hay algo más, encantado, lo comparto. Hay dos preguntas, bueno, son tres las que siguen. Silvana también pregunta cómo revertir la existencia y expansión de las plantaciones. Después está Claudia Alcaraz, de acuerdo a la legislación chilena, no permite sustitución de bosque nativo. Eso es por falta de fiscalización. Es un comentario a una de tus observaciones. Y también está Teresa Poblete, que dice, pareciera que el cambio climático que estamos viviendo se atribuyera a la naturaleza. El intervenir los ciclos biogeoquímicos, entre otros, sin duda también es responsabilidad antrópica. Por tanto, el hongo en las araucarias es consecuencia de nuestras acciones. Después hay dos más que continuamos después que tú respondas. Oh, desde el año 2001, desde el Instituto de Ecología Política, desde RENACE, desde CODEF, desde Terram, desde Greenpeace, iniciamos una campaña para revertir la sustitución del bosque nativo en Chile. Y años antes habíamos ganado otra batalla, que fue la batalla por evitar la exportación de astillas. El bosque del sur se estaba convirtiendo en astillas y logramos frenar ese proceso. Fue un proceso que lideró muy acertadamente el Instituto de Ecología Política y la Red Nacional de Acción Ecológica. Lo logramos. Golden. Y evitamos también un gran proyecto que iba a destruir los bosques de Lenga del Sur, Trillium. Logramos que esos 270.000 hectáreas no fueran taladas y se convirtieron en lo que es hoy día Caruquinca, ¿no? Y que la empresa fuera a la quiebra, porque se le impuso durante el tiempo que Adriana Hoffman fue directora de la CONAMA, se le impuso a Trillium un seguro ambiental. Es casi la única vez que se propuso un seguro ambiental en la historia de Chile, de 80 millones de dólares. ¡Wow! Eso es histórico, nunca más se ha vuelto a hacer. Y la empresa no podía depositar la plata que le exigían. Y tenía tanta dificultad y se alargó tanto, porque en realidad el negocio no era bueno, era muy malo, que no lo hicieron y hoy día esas 270.000 hectáreas están protegidas. Es el gran parque que se llama hoy día Caruquinca. ¿Cómo frenar hoy día la expansión del bosque nativo? Perdón, de las plantaciones, construyendo una gigantesca alianza. Tienen tanto poder las empresas forestales en los alcaldes, en las regiones. Corma es poderosa, tiene sus lobistas, contrata, financia izquierda, centro y derecha. Entonces tiene diputados en todos lados. Nosotros conocemos esa red, hemos trabajado con ella, dialogamos con ellos, peleamos con ellos. La única forma es construir una gran alianza en los territorios con la gente que trabaja en las plantaciones, ¿por qué no los trabajadores forestales? Con los alcaldes, porque tenemos que lograr que las plantaciones tributen en los territorios, no tributen en Santiago, porque las plantaciones cambian y cambian reconociendo las necesidades y convivan con las economías locales, la economía de los recolectores, la economía de la pequeña industria forestal que genera viviendas, que genera muebles, y que los bosques cambien a ser bosques multipropósito. Las plantaciones tendrían que tener por ley ser multipropósito, no solamente el monocultivo, porque el monocultivo también genera monocultivo de mente. Un libro increíble de Vandana Shiva que recomiendo, que se llama Monocultura de Mentes, por favor, tenemos que leerlo los ecologistas, porque tenemos que entender que la monocultura no es solamente la monocultura de pino y eucalipto, es también la de las paltas, es también la de las vides, es también la de las manzanas, etcétera, ¿no? La tierra no está hecha para eso. Por lo tanto, ¿cómo? A través de una gran alianza con los actores locales.
Esto no es un tema que lo pueden ganar a esta altura del partido las ONGs haciendo lobby con organizaciones internacionales. También tenemos que trabajar en ese ámbito meso, más de otra escala, pero yo creo fundamentalmente es generando respuestas locales. Estamos viendo cambios, estamos generando áreas de restauración de varios cientos, en algunos casos miles de hectáreas son nuestras metas, en el caso de Nahuel Buta. Era imposible tener metas de restauración de miles de hectáreas de plantación volviendo a bosque nativo o a matorral nativo si no fuera gracias al esfuerzo de las comunidades locales. Como ONG no tenemos la fuerza, pero con ellos en alianza estamos empujando en esa dirección. La otra pregunta que había era no era una pregunta, en realidad era que la legislación chilena no permite la sustitución. Permite, no está totalmente prohibida, pero es muy difícil la sustitución, y todas las empresas forestales, por una campaña nuevamente que hicimos en la década del 90, perdón, en el 2001 al 2003, logramos un acuerdo de tal forma que las grandes empresas se comprometieron a no sustituir más el bosque nativo y no ayudar a que terceros o comprar predios sustituidos por terceros, y de hecho tienen que volver a restaurar 35.000 hectáreas que ellos entre el 94 y ahora fueron sustituidas. Es una pega pendiente que tienen, están restaurando, pero muy lentamente. La legislación todavía permite demasiado daño al bosque nativo. Y muchos pequeños propietarios, no las grandes empresas, están sustituyendo bosque nativo por plantación, no solamente de pino y eucalipto, sino lo estamos viendo en Mayeco, por ejemplo, cerca de Angol, donde había bosque nativo, hoy día hay plantaciones de manzano y plantaciones de arándano. Entonces, está ocurriendo. Y en relación a la destrucción de los ciclos biogeoquímicos, bueno, eso es lo grave. Nosotros producimos más azufre que todos los volcanes del planeta. Hemos cambiado el ciclo del azufre, hemos cambiado el ciclo del carbono, estamos cambiando el ciclo del fósforo. O sea, los grandes ciclos biogeoquímicos que tomaron 2.500 millones de años en establecerse y ir logrando un cierto equilibrio con variaciones, producto de la presencia de grandes asteroides, por ejemplo, en el planeta. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos 150 o 200 años por obra y gracia de nuestra desconexión con la naturaleza. Vamos a continuar. Quería comentar también que estamos llevando esta transmisión también por Facebook. Hay unas 18 personas, es decir, estamos cerca de 50 personas en este minuto conectados, y también hay algunas preguntas por esa vía por Facebook, pero vamos a continuar. Gabriela Pasos pregunta, ¿pero qué podemos hacer como partido y ciudadanos para avanzar más rápido en la defensa de los bosques nativos? Pensando que el proceso de toma de conciencia de políticos e industriales es un proceso mucho más lento que su devastación producto del actual modelo. Ahí tenemos a Bolsonaro, que es el mejor ejemplo de lo rápido que avanza. Juan Carlos Zurita, hay que adelantarse a los nuevos procesos energéticos que se piensan incorporar a través de la eficiencia de la energía, donde se piensa obtener energía eléctrica a través de los bosques. También hay una consulta de Ricardo Acuña que está por Facebook, que faltan políticas públicas y que se respeten los árboles nativos. No llegar y cortarlos si están enfermos, debe haber algún remedio, habrá algún remedio. Los bosques nutren el suelo, actúan como sumideros de carbono, proporcionan alimentos a las personas, son acueductos naturales, quita ansiedad, estrés. Quien no ha estado en el bosque se relaja, además escucha el concierto de los pájaros, que es otro valor que también le tiene, sobre todo en los japoneses, le han dado un valor enorme al bosque como desde el punto de vista medicinal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del estrés, del relajo. Estas son las consultas que hay, Bernardo. Ya nos están quedando veintitantos minutos, entonces podríamos ir cerrando con un poco ya de una perspectiva más política, de cómo los ecologistas podemos intervenir ya más directamente respecto a la creación de políticas que
fortalezcan la defensa del bosque nativo, cómo se organizan las comunidades. El dato que tú has dado, Bernardo, de que hay 230.000 familias que viven del bosque, es realmente un dato tremendo, que en la práctica nos entrega señales de que efectivamente ahí tenemos hay un sector de la sociedad chilena que debieran estar completamente a favor de las políticas ecologistas respecto a la protección del bosque. Es decir, podemos ir sumando en muchos actores sociales en el país en torno a la... Bernardo. Se quedó pegado a Bernardo, me parece, ¿no? Bernardo. ¿Se escucha? Disculpen, ¿alguien escucha? ¿Alguien que responda? ¿Se escucha? No, yo estoy escuchándote bien con algunas pequeñas interrupciones. Yo te escuché. Yo escucho perfecto. Ya. Bernardo, estamos en la última parte, no sé si escuchaste la parte final. Sí, lo escuché bien. Quería recordar que un muy querido maestro para nosotros, Joan Martínez Alier, me han contado que está enfermito, así que tenemos que mandarle muy buena energía desde aquí hasta España. Joan Martínez Alier habló del ecologismo en los pobres. Rodrigo tiene una larga trayectoria en Estación Central, se acuerda perfectamente de esos proyectos innovadores que era la Casa Ecológica en Estación Central. Y efectivamente el ecologismo de los pobres es cuando todas las organizaciones populares comienzan a identificar los daños ambientales, los daños a la calidad del aire, la contaminación del agua, etcétera. En este caso, la pérdida de bosque nativo, la pérdida del paisaje. El paisaje, nos robaron el paisaje, nos dice la gente en Arauco, en Curanilagua, en Los Álamos, nos robaron el paisaje. No nos dimos cuenta, en 30, 40 años no hay más, hay solo una monotonía. Entonces, es el ecologismo de los pobres, ¿no? Que la gente comienza a darse cuenta. Yo les hablaba de estas 230 o 250.000 familias que recolectan en los bosques. Una cantidad impresionante. Con ellas estamos planteando, por ejemplo, áreas estratégicas donde intervenir, que son las zonas riparianas, que es el bosque nativo que crece en torno a los ríos y a las fuentes de agua, que fueron inundadas de plantaciones en los últimos 30, 40 años porque CONAF no fiscalizó eso. La ley decía que había que proteger 5 o 10 metros, bueno, ni eso se protegió. Nosotros estamos exigiendo entre 30, 50 y en algunos casos 100 metros a cada lado, y lo logramos con las comunidades. Y cuando ellos cosechan y vuelven a plantar, también hacemos resistencia y nosotros arrancamos el pino y el eucalipto. Y si nos llevan presos, pues será el mejor título que podemos tener. A ver si nos pueden meter preso por arrancar eucaliptos que están destruyendo las fuentes de agua. Ante el cambio climático queremos que nos digan. Ojo, necesitamos evaluar las políticas de bosque nativo, porque alguien preguntó cómo pasamos, qué podemos hacer como ecologistas. Bueno, crear un equipo de trabajo en torno al bosque para evaluar qué se ha hecho bien, qué ha funcionado y qué no ha funcionado la ley de bosque nativo, por ejemplo, y qué tendríamos que plantear en una nueva ley. Yo planteé la idea del manifiesto por los bosques, que es como una invitación a los otros partidos también, a todas las personas en este país, chilenas, mapuche, etc., aymaras, ¿por qué no en el norte? Una invitación a repensar nuestra conexión con los bosques. Eso tendría que ser el manifiesto, que entrega unos principios y te plantea un qué hacer. Ese es como un llamado. Nosotros conocemos el manifiesto por el agua, que articuló Petrella y otros. De la misma forma necesitamos un manifiesto que nos plantee el qué hacer frente al bosque. Planteé también que hay que tener una mirada regional en torno al bosque, porque no es lo mismo el bosque esclerófilo y sus funciones de atrapa-niebla, como tiene el bosque de espinos, por ejemplo, a las características que tiene el bosque siempre verde valdiviano, la conectividad de los bosques, etc. Hay temas. Acá en Santiago, los bosques de Panul, ¿quién ha estado en los bosques de Panul? ¿Quién lo ha ido a caminar? El bosque de la quebrada de San Ramón, ¿quién ha ido a la quebrada de La Plata? Yo llevaba a mis alumnos allá, no podían creer lo que estaba allá, los bosques que hay acá en el Cerro del Carbón. O sea, si no conocemos los bosques, no podemos efectivamente defenderlo, entonces tenemos que ir a inspirarnos en ello para volver a dialogar, crear grupos de trabajo en torno a eso. Lo necesitamos, igual que en torno a la reconceptualización de un programa de salud en los bosques. Nosotros estamos planteándole eso
a los municipios de Arauco. Hemos hecho un programa para sacar a profesores, pero también funcionarios municipales y funcionarios de la salud, pero también a la tercera edad que ha estado encerrada, sacarla a los bosques ahora en agosto, septiembre, en cuanto podamos, hacer caminatas, reflexiones en los bosques, cómo somos una gran unidad. Y eso lo va a financiar, adivinen quién, los mismos municipios a través del sistema de salud. Lo estamos planteando a través de los consejos de salud provinciales. En el caso de este caso, el Consejo de Salud Provincial de Arauco. Con plata nuestra. No viene afuera, es con plata de todos los chilenos. El presupuesto que hay para salud queremos y necesitamos llevar a los niños. El año pasado llevamos a 680 niños de diferentes escuelas de la provincia de Arauco a los bosques. Lo que le pasa a los niños es maravilloso cuando salen del aula de clase y van a un bosque. Se sientan a conversar, a meditar, a sentir, a tocar, a oler. Es una locura lo que pasa. El bosque aula es un mensaje que le escala muy profundo a ellos. Entonces hay que integrar lo lúdico con los baños de bosque acá en Santiago, ir a recorrer esto, hacer las invitaciones, pero es una invitación al baño de bosque con un proceso reflexivo para ir construyendo estas etapas de restauración, de sembrar semillas, de recolectar semillas, de replantar, no solo arbolitos, sino también arbustos, de repensar la relación suelo-agua. Yo creo que los ecologistas tenemos que pasar más tiempo reconectándonos y con nuestra comunidad en la naturaleza que pasar tiempo frente al computador. Sobre todo en este periodo de pandemia hemos construido una gigantesca deuda ecológica energética que tenemos que ir a recuperar afuera. Yo por lo menos ya estoy que rompo la wincha por volver a los bosques. Simplemente esto de estar encerrado no va con nosotros. Claro, la huerta está maravillosa acá, pero no toda la gente tiene espacio para huerta, ¿no? Entonces, tenemos que ir a reconectarnos con los bosques. Alguien preguntaba qué hacer, yo creo que por ahí va el que hacer. Primero reconectémonos nosotros para poder ayudar a que se reconecten otros. Recuperemos la salud con otros en torno al bosque. Y bueno, evaluemos las políticas públicas que necesitamos. Vamos pensando el diseño de una, dos, tres líneas de trabajo en torno a cómo limitar y cómo transformar las plantaciones en plantaciones de segunda o de tercera generación. Bien. Bernardo, antes de hacer ¿cómo se llama? El resumen de la presentación, que hay algunas intervenciones que me gustaría que pudiéramos hacer ¿cómo se llama? Que puedas dar una respuesta un poco más corta para que alcancemos a hacer el cierre. Guillermo Contreras dice, me meteré en la pata de los caballos. Un tema estructural. ¿Cómo se pretende proteger los bosques y el resto del medio ambiente si la industria ha invertido décadas en hacernos creer que el crecimiento de la población es el camino correcto para el desarrollo? ¿Cómo le dice a una gran mayoría de personas que la población mundial y chilena no debe crecer en más que 2.2 promedio hijos por familia? La conciencia del equilibrio con el medio ambiente debe ser impartida por el Estado. Después viene Brian Rodrigo, que plantea, hay un paper de M. Folchi llamado Ni tan ecologista ni tan pobre, que trae una crítica al texto de Joan Martínez Alier. Dice, corrijo, no siempre ecologistas, no siempre pobres. La Quebrada de la Plata, dice, está bajo constante intervención a pesar de haber sido declarada santuario de la naturaleza y tener la categoría de hotspot. César Vargas dice, la protección de los bosques nativos debe ser abordada desde una mirada integral, holística, desde los poderes locales, culturales, hasta incidir en los mercados globales, mayor fiscalización. Juan Carlos dice, lamentablemente los bosques están estresados y recién recuperándose como para ir a invadirlos en estos momentos. Y finalizamos con Helio Zárate, que dice, hacen algún seguimiento de las resoluciones que son favorables en la protección del bosque nativo, como por ejemplo la del 16 de marzo, donde la Contraloría declaró ilegal los planes de manejo de CONAF desde el 2008 hasta la fecha. ¿Cómo lo hace AIFBN, Seguimiento Real para que el Estado cumpla? Esa es la Asociación de Protección del Bosque Nativo, me parece, de ingenieros forestales, me parece, ¿no es cierto? Por el bosque nativo.
estas son las últimas, ¿cómo se llama?, intervenciones. Te dejamos, Bernardo. Bueno, compleja, pero a la vez recurrente, de Guillermo Contreras. Efectivamente, el crecimiento, más que el crecimiento de la población, porque la tasa que planteas de tú de 2,2 niños por familia, está ocurriendo ya en Chile. Por eso es que hay por eso es que hay tanta emigración hacia Chile y, entre comillas, faltaría mano de obra, lo que no es tan cierto, pero sí. El tema no es el número de personas, el tema es el modelo de consumo, cuánto consumen, cuánto consumimos en realidad. Tenemos que mirarlo, cuánto consumimos de energía, cuánto consumimos, qué de lo que consumimos es necesario y cuánto podemos vivir sin de lo que consumimos. Entonces, si tuviéramos un quinto de los ricos del planeta, la distribución y la equidad serían mayor y probablemente tendríamos modos de vida mucho más saludables. Pero tenemos demasiados ricos, son todavía muy pocos, pero acaparan el 40, el 50% de los recursos del planeta. Entonces, ahí tenemos un... Yo creo que el tema no es demográfico, sí, estoy de acuerdo, pero no es tan demográfico como el modelo de consumo. Si desmaterializamos la economía, como se planteó en Alemania hace muchísimos años atrás ya, es factible, sí se puede. En pandemia hemos descubierto que podemos vivir mucho, podemos estar muy bien en familia, con mucho menos de lo que consumíamos. No es necesario el mall. Para muchísima gente, el mall, la escapada, no era tan necesaria. Entonces, yo creo que este es un buen momento para conversar sobre cómo tener otro modelo con más equilibrio con el medio ambiente, más lindas plazas, mejores calles, ¿no? Más jardines, más vínculos, una red interconectada de parques en las ciudades que actúen como corredores biológicos. Y claro, el paper que menciona Rodrigo de ayer, no, Manuel Baquedano decía, hay ecologistas, hay ambientalistas, pero son muy distintas. Y la verdad es que el ecologismo como concepto yo adscribo mucho, porque tiene que ver con una vivencia muy distinta de la que tiene el mundo urbano, en general. Y me refiero al mundo de los pobres que la recolección costera, que viven en la recolección en los bosques, que viven de actividades muy cercanas a la naturaleza, sí, depredándola también, pero producto que no han sido ellos los depredadores, es el estrecho espacio que les queda de vida. La Quebrada de la Plata, conozco lo horriblemente que está, pero bueno, esa es la pregunta, ¿cuántos ecologistas nos interesa la Quebrada de la Plata, los bosques de Panul y otras áreas acá, y cómo somos parte de ese movimiento? Porque hay muchísimos jóvenes, muchísima gente a la que le interesa estar involucrado en la defensa de estos espacios, pero incluso ellos me han dicho, ¿por qué nunca está con nosotros? Muy tan pocas veces tenemos acá el Partido Verde. La pregunta de Helio, o el comentario, creo que es justo en el centro de lo que tenemos que plantearnos como partido. El partido tendría que ser parte de alguno de estos, no solamente de estudios, sino de acciones judiciales en contra del deterioro del medio ambiente. Lo estamos haciendo con un grupo, con el humedal de la señora Los Ángeles, donde el alcalde, con plata del gobierno regional, está construyendo un camino y estacionamiento al lado de un humedal que está en medio de la ciudad, un humedal muy importante, la Señoraza, en Laja, y hemos articulado con ellos y estamos viendo hacer una acción legal contra el alcalde y apoyados por algunos miembros del CORE, porque consideramos que es absurdo que recursos públicos se usen para destruir la vegetación del entorno de este humedal. La defensa de los humedales es una defensa crítica y para el partido debiera dar espacio para juntarnos con estos grupos y hacer también una política de protección de los humedales. Y ingenieros forestales por el bosque nativo, que tiene más profesionales, que son profesores a tiempo completo, muchos de ellos, otros son ingenieros forestales, ha hecho un trabajo bastante bueno, pero la base social, que es la que le interesa al partido, está no tanto en grupos especializados, sino en la defensa de los territorios por parte de las comunidades. Y Raúl Ampuero plantea fortalecer una convención por la soberanía de la naturaleza y su diversidad como derecho pleno. No puedo estar más de acuerdo.
No puedo estar más de acuerdo. Estamos hablando con la Red por los Ríos Libres de los derechos de los ríos. Esperamos tener algunas discusiones importantes y algunos seminarios en el mes de webinars, en el mes de septiembre, para aprender de la experiencia de Colombia, que ha declarado varios ríos bajo protección, Nueva Zelanda, la India, Estados Unidos, y en Chile, ¿cuál río está bajo protección? Ninguno. Pero el gran empresariado quiere evitar que los ríos se pierdan en el mar. Mira el concepto. ¿Dónde nacen los ríos? En los bosques. Quieren llevárselos al norte, a la industria minera, a producir monocultivos y mantener aún más la apropiación del agua. Entonces la defensa de los bosques y los ríos van de la mano. Tenemos que discutir justamente el derecho de los ríos y el derecho de los bosques como lo planteamos al inicio. Bien, vamos a tratar de hacer un breve resumen de esta exposición y de las muy buenas intervenciones que han tenido las personas que nos acompañan hoy día en este webinar. Quiero agradecer a Bernardo Reyes porque lo que plantea Bernardo no es solo una experiencia profesional, acá hay una experiencia de vida, hay un compromiso político, social, que no es de ahora. Eh, a Bernardo lo conocemos hace más de 30 años interviniendo sobre cada uno de estos aspectos que él ha tratado. Por lo tanto, hay una consecuencia detrás de lo que está detrás de estas palabras. Y me gustaría partir con las tareas del Partido Ecologista, que a mí me parece que son un poco el sentido de este congreso ideológico en el que estamos participando. Y aquí claramente está una propuesta de constituir un equipo de trabajo para abordar los temas del bosque. Por lo tanto, Bernardo, ahí obviamente hay un desafío enorme que va a probablemente quedar en tus manos. Vamos a tratar de invitar a todas las personas que están participando de este encuentro y más otras que vamos a convocar para que podamos efectivamente constituir un equipo de trabajo que profundice lo que hemos discutido durante esta tarde-noche. Segundo lugar, de esta propuesta de discusión surge tal vez el elemento conductor de una política ecologista, una política que trascienda al partido. Obviamente a nosotros no nos interesa que solamente los ecologistas se preocupen de la naturaleza, del cuidado del entorno, de cuidar a nuestra Pachamama, sino que nos interesa que la sociedad en su conjunto lo haga. Y ahí se plantea la posibilidad de crear el manifiesto del bosque, que realmente creo que podría ser un documento, un trabajo muy importante. Después, en el contexto de cómo enfrentar el trabajo con el bosque nativo en Chile, la mirada regional es fundamental, por lo tanto, acá lo que tú has dicho del trabajo territorial cobra mayor fuerza y perspectiva. No, hay zonas en nuestro país donde tenemos bosques que están bastante vulnerables, que en la zona central el bosque esclarito, después de casi 11 años de sequía, estaba viviendo una situación realmente crítica y probablemente tenemos una cantidad enorme de bosque muerto en la zona central también. Por lo tanto, obviamente esta mirada regional es fundamental. El tema de abordar el bosque desde la perspectiva cultural, medicinal, es un desafío para todos nosotros. Y en este concepto, lo más cercano que tenemos es el plebiscito que vamos todos a votar por una nueva carta constitucional, por aprobar el cambio de la Constitución. Y en esta tarea, los ecologistas tenemos que tener una visión de lo que es una Constitución verde, que a trabajar porque la Constitución, la nueva Constitución incorpore los derechos de la naturaleza y en particular lo que pueda ser un capítulo destinado a la defensa del bosque.
Bueno, yo diría que en términos eh, también de lo que va a ser una nueva ley que se está discutiendo de cambio climático, lograr que el bosque nativo tenga un rol fundamental en esta ley también es una tarea prioritaria desde el punto de vista de la política y de la política de los ecologistas. Eh, Creo que ha sido una tarde realmente interesante desde la perspectiva de que se ha dado esta discusión. Eh, Quisiera dejarte, Bernardo, los últimos 3 minutos para que puedas hacer un cierre de tu intervención y después dejar a Ivo para que, como coordinador de este congreso, que pueda hacer el cierre ya de la jornada. Bernardo. Bueno, no tengo mucho más que decir, ya he hablado quizás más de lo necesario. Yo creo que quiero ratificar la idea de que necesitamos partir con una declaración de principio que puede ser un taller para sacar una declaración que avance hacia, con buena participación y discusión, hacer este manifiesto por los ecosistemas boscosos y su servicio ecosistémico, que es parte de la protección de la naturaleza, pensando en, a partir de eso, articular cuáles son las ideas fuerzas para este capítulo de los bosques, para el proceso constituyente, y de ahí se derivarán algunas cosas que hay que explícitamente atender para unos bosques enfermos, para bosques de muy escasa representación, como el bosque esclerófilo, que está escasamente representado, pero también para las comunidades que viven en y de los bosques, ¿no? Eh, Sería maravilloso que tuviéramos una ley. Alguna vez la hablamos con un senador que ya se murió hace un par de años, el senador Antonio Horvath, lo conversábamos en Aysén, que talleres que hacíamos con los jóvenes, decía, nosotros solo terminamos la escuela secundaria, el liceo, y después de la enseñanza media solo podemos ir a trabajar a la salmonera o irnos a la minería en el norte. No hay un metro cuadrado de tierra para nosotros acá. Y hablábamos de una ley de tierras para que los jóvenes puedan regresar a la tierra. Es que no se puede comprar la tierra. El Estado tiene que proporcionarle tierra a los jóvenes, más en el caso de Aysén. Imagínate la cantidad increíble que ella todavía, a pesar de lo que hizo la dictadura, de entregarle a tanto milico cuando se jubilaba 100.000 hectáreas, 50.000, 30.000 hectáreas a generales, a coroneles, aún hay mucha tierra del Estado, y sin embargo comprar una hectárea para muchos jóvenes y para muchas parejas es casi imposible. O sea, el acceso a la tierra en Chile es para la gente que tiene plata. No puede ser que hayamos creado una constitución política y un sistema que le niegue el derecho a la tierra a tantos millones de jóvenes. Yo siento que es una vergüenza. Entonces yo creo que hay aspectos de la ley que tenemos y que tendría que estar inserto en la constitución política que necesitamos conversar. Parto con el manifiesto porque creo que es como una declaración de principio que pueden adherir mucha gente y convocar a más. Rodrigo lo dijo, este no es un tema de los ecologistas, es un tema de sociedad. Y por lo tanto tenemos que invitar también a otros porque tenemos que infectar con el bichito, viralizar esto, también con la gente del PS, del PPD, de otros partidos, o gente que quiere saber nada con los partidos también, porque la lucha es mucho más amplia y es de todos. Nosotros trabajamos en Nahuelbuta con gente de todos los sectores, es impresionante. Pero el tema central siempre es el agua, los bosques y el derecho a las economías locales. Y bueno, yo creo que estos grupos de trabajo es una de las formas, estos talleres que estamos haciendo hoy día, una conversación que tenemos que llevar a aterrizarlo, coordinarlo bien con Ivo para que vamos asumiendo responsabilidades, integrando más gente, sumando y mirando también un poquito más, darnos tiempo para mirar la estrategia, o sea, con quiénes son los aliados. Para llegar a metas largas tenemos que identificar quiénes son nuestros aliados, qué procesos hay. Hoy día se está discutiendo en Chile, no públicamente, pero se ha hecho, y nosotros hemos hecho algo de eso, Plan Nacional de Restauración. Bueno, ese Plan Nacional de Restauración, la única región que tuvo talleres con líderes locales fue la nuestra en el Biobío, porque nosotros lo convocamos, no era parte del proceso, solo convocaban expertos. Nosotros dijimos que era una conversación con los impertos, con la gente que vive, piensa y actúa sus decisiones, no con las decisiones que toma otro, las recomendaciones que toma un experto desde afuera. Hicimos planteamientos que fueron recogidos para el Plan Nacional. Ahora tenemos que asegurarnos que ese Plan Nacional sea parte del proyecto, que se libere pronto y que tenga financiamiento en este nuevo plan de relanzamiento de la economía de Chile hacia una economía de la restauración y no una economía que retome el extractivismo. Yo creo que tenemos que tener un planteamiento claro. Así como conversábamos al inicio, tenemos que tener un planteamiento claro
frente a comernos nuestros ahorros, vender nuestros riñones para poder hoy día superar la crisis. El Partido Ecologista tiene que salir con declaraciones. Yo lamento que no hayamos hecho una, y deberíamos involucrarnos en preparar una en relación a que los fondos de pensiones y comernos nuestros ahorros es la única forma de superar la crisis. Parte de superar la crisis es replantearnos las formas de consumo y los sistemas de producción, pero sobre todo que nos devuelvan parte de nuestros impuestos. El porcentaje que aporta la clase media en términos de impuestos comparado con lo que hace las clases altas es impresionantemente enorme. Entonces lo que hay que demandar es que nos devuelvan parte de lo que estamos pagando en impuestos. No todo, porque necesitamos que los impuestos financien la salud, financien la infraestructura, financien caminos, pero también queremos que en este momento crítico no nos hagan comernos nuestros ahorros. Y eso es una declaración, y que una parte de esto se reinvierta en la recuperación del ecosistema. Queremos otro tipo de empleos. Gracias, Ricardo. Ivo, dejamos el cierre de este séptimo conversatorio del Congreso Ideológico del Partido Ecologista Verde. ¿Dónde estás, Ivo? Está conectando. Ivo, ¿estás por ahí? Debe estar en otro lado. Bien, bueno, respetando el horario, ya estamos realmente en horario, son las 8:26, 8:27. Esta actividad estaba programada desde las 7:30, partimos a las 7:40 y estamos terminando en la hora, 8:26, 8:27. Quiero agradecer a todos ustedes por su colaboración, por los aportes que han hecho cada uno con sus comentarios. Y realmente creo que hemos hoy día avanzado desde la perspectiva de los ecologistas, del Partido Ecologista, en constituir una nueva, yo diría, hoy día una nueva demanda desde la perspectiva del bosque nativo. Nuevamente agradecer a Bernardo, que nos ha iluminado, nos ha entregado varias orientaciones respecto a cómo poder abordar, no solamente desde lo teórico, sino que desde lo político, el trabajo de los ecologistas. Quiero finalizar este webinar, esta reunión, invitando a todos aquellos que les interese este trabajo, que voy a dejar, ahí está la página que está entregando Ivo, que para que lo puedan ver a través del www.programaverde.cl. Ahí se están entregando toda la información de los avances de este congreso. No sé si Ivo ahora está disponible como para hacer el cierre. Que lo veo escribir, pero parece que está con problemas con su micrófono. Bien, bueno, si Ivo ya no se conectó, agradecerles a todos y este webinar va a quedar grabado en el Congreso, así que les pido que nos ayuden a difundir y muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por haber participado. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Próxima semana, taller de acción por los bosques, entonces. Vamos a mandar una invitación en el programa. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Vamos a tener la discusión sobre ciudades ecológicas, que también va a ser una